Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Estamos ahí? Y bien, el estudio pasado vimos cómo David fue ungido y Saúl, lamentablemente, cómo fue también desechado. Y ahora vamos a ver una historia que todos conocemos, la historia famosa de quién, de David y Goliat, ¿verdad? Y hasta, yo sé que en los libros de las escuelas primarias, no sé si se acordaban, que también lo ponían en la historia de David y Goliat. Pero 1 Samuel capítulo 17, y este capítulo, hermano, tenemos aquí ante nosotros, y cuenta una de las historias más conocidas y más queridas también a través de las escrituras, esta historia de David y Goliat. Y si bien vemos aquí, hermanos, es una historia que yo puedo observar que está llena de lecciones en cuanto a lo que es la fidelidad de Dios. Incluso cuando observamos aquí en este capítulo 17, aún así en las situaciones aparentemente más imposibles, ¿verdad? Hay una canción famosa que escuchamos mucho, Dios de lo imposible, ¿no? Y vemos aquí en la historia, una historia interesante, y me gustaría que miráramos este relato, y me gustaría que lo comparáramos, y podría ser como otra imagen más de nuestro Señor Cristo Jesús. Así como David, vamos a ver qué es lo que está haciendo en esta escena, en esta historia. Lo vamos a comparar con nuestro Señor Cristo Jesús. Y no solamente eso, pero también su victoria sobre Satanás. Un hombre gigante, entre comillas, ¿verdad? Pero vamos a ver en la parte número 1, hermanos, y en la parte número 1 va a constar con los primeros 11 versículos. Y aquí está este hombre grande, Goliat, desafiando al pueblo de Israel. ¿Estamos ahí? Y voy a comenzar a leer, y voy a leer de la Nueva Versión de las Américas. Y si tienen la Reina Valera, solamente sí conmigo. Pero vamos a ver los primeros 10 versículos. Aquí el filisteo Goliat desafía a Israel. Y comienzo a leer de la Biblia. Y dice así: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron ¿en dónde? En Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes y Damim. Parecía que decía Azteca, ¿verdad? Pero no, Aseca. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Date cuenta que ya estaban listos para pelear. Versículo 3, vemos aquí: entonces los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Pónganse, imagínense esa escena, ¿no? Por un lado los filisteos y por el otro lado el pueblo de Israel, y vemos ahí ese valle en medio de ellos. Y vemos aquí que los filisteos, hermanos, estaban acampados en este lugar, Judá, como acabamos de leer, el lugar de alabanza, ¿verdad? Eso es lo que significa Judá. Y eso es algo muy interesante, donde no debían estar, ¿te das cuenta? Pero vemos aquí el versículo 4, dice que entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado ¿quién? Goliat de Gad, cuya estatura era de 6 codos y un palmo. Estamos hablando que es casi, si lo ponemos en 3 metros, metros, sería como 3 metros. Y lo interesante de la palabra Goliat significa despojo, despojarnos. Eso es lo que el enemigo hace, nos despoja. ¿Qué es exactamente lo que hace nuestro adversario cuando nos despoja de qué, hermanos? De nuestro gozo, de nuestra felicidad, de nuestro propósito y también de nuestra paz. Date cuenta aquí este significado de Goliat. Y versículo 5 dice que tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla. Y el peso de la cota era de 5,000 siclos,
que equivale a 57 kilos de bronce. No sé si ustedes saben los kilos, pues ahí está. 5,000 ciclos de bronce equivaldrían, si lo ponemos en libras, aproximadamente 200 libras. Muy pesado, ¿no? Creo que, no sé si te das cuenta que 50 libras podemos todavía aguantar algo. 100 libras ya necesitas ayuda. 200 libras necesitas más ayuda. Entonces vemos que realmente este hombre era bastante grande y no solamente eso, pero tenía fuerza, ¿verdad? Con solo observar este casco de bronce. Y dice que número 6 tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos. Estamos hablando que eran como 7 kilos de hierro. Y su escudero iba delante de él. Entonces vemos aquí que 600 siglos equivaldrían aproximadamente a 25 libras. Y vemos aquí que este es un peso sorprendente para una lanza. ¿Cuántos pueden lanzar 25 libras? Es pesado, ¿no? Vemos que era algo pesado. Y considerando que un lanzamiento de peso pesa solo 16 libras, estamos pensando que era el doble de lo que una persona podría lanzar. Versículo 8 dice que Goliat se paró y gritó a las filas de Israel. Y fíjense lo que dijo Goliat. ¿Para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Y luego dice, escojan un hombre y que venga contra mí. Y aquí vemos aquí Goliat, ¿no? Bien picoso, como dicen por ahí, ¿no? Y dicen que rugió Goliat, si pudiera decirlo así, envíenme a un hombre. Y me gusta esta frase, envíame a un hombre. Porque efectivamente habría un hombre, el Hijo del Hombre, que bajaría del cielo para luchar contra el enemigo que busca devorarnos. Y este es nuestro Señor Cristo Jesús, que vino a liberarnos, como hemos leído en el pasaje. Versículo 9 dice, si es capaz de pelear conmigo y matarme, date cuenta aquí, entonces seremos sus siervos. Pero si yo, dice Goliat, lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Aquí vemos como una seguridad de Goliat, ¿no? Para decir esta frase, pienso que tenía la seguridad de que no había hombre que pudiese matarlo. Y versículo 10 dice, de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Date cuenta aquí. Y el versículo 11, aquí vamos a ver el temor de Saúl y de todo Israel. Aquí Goliat está desafiando al pueblo de Israel. Pero vamos a ver cómo responde ahora al pueblo de Israel y Saúl. Versículo 11 dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, ¿qué es lo que pasó? Se acobardaron y tuvieron gran temor. Date cuenta aquí. Ahora, la pregunta sería, ¿quién sería el más disponible para esta pelea contra Goliat? Bueno, no es de extrañar que Saúl estuviera consternado quizás. Después de todo, lo que podemos observar a través de las escrituras en los estudios pasados es que Saúl era ese hombre más alto de Israel y de buen parecido, ¿verdad? Yo pienso que todos los israelitas dijeron, pues Saúl, pues eres tú, ¿no? Eres el único que puede hacer esta pelea mano a mano. Pero vemos aquí, el hombre más alto de Israel lo convertiría en la elección lógica para enfrentar a este Goliat. Pero ya me imagino la escena, ¿no? Todos espantados y quizás Saúl como que no escuchó, ¿no? Pero vemos aquí este gran temor que sacudió al pueblo de Israel.
Ahora, la parte número 2 comienza de este versículo 2, y aquí David llega al campamento de Israel. Ahora, date cuenta de lo que sucede aquí. Versículo 12 al 15, vemos que David, el más joven de 8 hermanos, divide su tiempo entre el palacio y los pastizales. Y vemos aquí, dice el versículo 12, David era hijo del Efrateo, de Belén de Judá, llamado Isaí, su padre, ¿verdad? Y este tenía 8 hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era viejo, avanzado de años entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra, eran soldados. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. Me gustan los nombres, Eliab, Abinadab, ¿no? Y Sama, el tercero. David era el menor, dice aquí. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl. O sea que los primeros 3 hombres estaban enlistados en la guerra. Ahora, algo interesante aquí que podemos observar es que David fue el 8º hijo, ¿verdad? 8, algo interesante, si queremos ver un poquito de numerología, ¿no? Es el número bíblico de ¿qué, hermanos? Santificación, escribe esto, estudiante. El 8 significa, es algo simbólico, número bíblico de santificación y nuevos comienzos. Date cuenta aquí. Y se pensaba que los otros hermanos estaban más calificados. Pero ¿sabes qué? Dios le dijo a Samuel, este es el hombre. Y lo que puedo observar es como si Dios dijera, lo he santificado, ¿verdad? Lo he apartado para el uso exclusivo. Yo lo he santificado. Y la palabra santificación es simplemente apartado para el uso exclusivo de Dios. Cuando compré mi guitarra de 12 cuerdas, yo me acuerdo que en la tienda el dueño era cristiano y me dijo que para qué era la guitarra, bueno, para la iglesia. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría orar por esta guitarra, ¿no? Y oró y la santificó y dijo que sea solamente para el uso de Dios. Y eso es algo interesante. Y aquí vemos que David es apartado para el uso exclusivo de Dios. Y vemos el versículo 15, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén. ¿Para qué? Apacentar el rebaño de su padre. Ahora, observamos aquí, hermanos, en el versículo 15, que David había estado en presencia de Saúl antes, cuando tocaba el arpa para Saúl. Y aquí, después de haber dejado la corte de Saúl, ¿verdad? Y está de regreso en Belén. Está de regreso lo que solía hacer, cuidar a las ovejas de su padre. Y aquí algo interesante que podemos nosotros comparar de lo que David es y lo que él hizo y también con nuestro Señor Cristo Jesús. Y aquí vemos que es una imagen de aquel que un día no solo cuidaría de las ovejas de su padre, sino que también, ¿saben qué? Daría su vida por ellas. ¿Te das cuenta? Algo hermoso como vemos en Juan capítulo 10, versículo 11, y lo hemos observado no mucho tiempo atrás. Pero del 16 al 21 aquí David trae regalos de casa y llega al campamento de Israel. Y versículo 16 dice así, durante 40 días, date cuenta aquí, el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. 40 días es un buen tiempo, ¿no creen? Es un mes con 10 días. 40 días. Ahora, una vez más, 40 en la Biblia, si hablamos de numerología, es el número de prueba. 40. Y lo vemos también a través de otros pasajes, otras historias. Por ejemplo, cuando la lluvia azotó el arca de Noé, eran durante 40 días. Los hijos de Israel vagaron 40 años en el desierto, ¿te das cuenta? Jesús fue probado en el desierto ¿por cuántos días? 40 días. Prueba. ¿A cuántos nos gustan las pruebas? A nadie, ¿verdad? Cuando estemos en el Instituto Bíblico, a ver, vamos a sacar un lápiz y un papel porque vamos a hacer una prueba y todos van a estar contentos. Yes,
¿verdad? No. Pero vemos aquí el número de prueba. Versículo 17 y dice así, y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos una efa, 22 litros, de grano tostado, y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos, ¿verdad? O sea que les está llevando prácticamente el lonche, ¿no? Como si quieras, llévate unos pambazos o unos tacos ahí a tus hermanos, ¿no? Un pozolito. Versículo 18 dice, lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000. Wow, 10 quesos, bueno, no estaban tan mal, ¿verdad? Y dice, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. O sea que David era el ejecutivo B, ¿no? Ve y haz esto, ve y haz el otro, ¿no? Y ve y tráeme noticias. Versículo 19 dice, porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Y aquí Isaí sabía lo que estaba sucediendo. Y vemos aquí que tanto David, y podemos también comparar, como Jesús fueron enviados por sus padres. David, ¿para qué? Para llevar pan a sus hermanos. Y Jesús, ¿para qué? Para hacer pan para sus hermanos. Qué hermoso es, ¿no? Dice, yo soy el pan de vida. Como vemos en estos pasajes, Juan capítulo 6, 48 y Hebreos 2, 11. Versículo 20 dice que se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Vemos aquí la obediencia de David, ¿no? Un buen hijo. Y dice que llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Del 22 al 24, aquí vamos a ver, David ve el desafío de Goliat y el medio de los soldados israelitas. El 22 dice, entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío. Y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, ¿qué pasó? Huyeron de él y tenían que gran temor. Date cuenta aquí, yo pienso que todos los días estaba diciendo lo mismo. Pero aquí entonces David se da cuenta de lo que está aconteciendo. Y el pueblo de Israel tenía gran temor. Y del 25 al 27 vamos a ver aquí, David oye sobre la recompensa de Saúl para el hombre que derrote a Goliat. Pero él, David, habla del honor de Dios. Y dice el 25, y los hombres de Israel decían, ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará a su hija y hará libre en Israel en la casa de su padre. Ahora date cuenta aquí, ellos están yendo por la recompensa, ¿verdad? Date cuenta el enfoque que este pueblo tiene. Se van por la hija y por lo demás. Y aquí la recompensa prometida, vemos aquí, hermanos, al que mató a Goliat, o que al matar a Goliat, fue de grandes riquezas y una novia y libertad para su familia. Y la pregunta se alza aquí, ¿qué ganó el Hijo de David, nuestro Señor Cristo Jesús, al derrotar a Satanás? Estamos hablando de que estamos comparando de David y nuestro Señor Cristo Jesús. Bueno, varias recompensas. Y me gustaría que escribieras estos pasajes, Efesios capítulo 1, esas recompensas, o qué ganó, bueno, somos su herencia. Eso es lo que vemos de ganancia. Mateo 13:44, somos su tesoro.
Como nos dice Mateo también 13:46, su perla de gran precio. Como nos dice Apocalipsis 21:9, somos también que su novia, ¿verdad? La iglesia. Y Juan 8:36, nosotros los que hemos sido que libertados. Eso es. El Hijo de David, nuestro Señor Cristo Jesús, eso es lo que ganó al derrotar a Satanás. Versículo 26 dice, entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el nombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Aquí David estaba picoso, ¿no? Estaba más picoso que Goliat. El 27 dice, y el pueblo le respondió según aquella palabra, así se hará al hombre que lo mate. Y del 28 al 30, hermanos, vamos a ver aquí, David es malinterpretado y acusado falsamente por su hermano. Y fíjense lo que sucede. El versículo 28 dice que Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió de ira de Eliab contra David. Y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Date cuenta de lo que está sucediendo. Cómo lo trata ese hermano mayor a David. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Es algo interesante aquí cómo es que se torna esta charla entre el hermano mayor Eliab y David. Y aquí lo que podemos observar, hermano, es esta santificación, santificado por el Espíritu. David, enviado por el Padre, buscando un tesoro, así como David. Y es nuestro Señor Cristo Jesús también, que fue despreciado por sus hermanos, sin causa. ¿Te das cuenta? Así como le pasó a David, despreciado por su hermano mayor, también nuestro Señor Cristo Jesús fue despreciado. Como observamos en Lucas capítulo 23, 21 y capítulo 22. El versículo 30 entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Vemos aquí la parte número 3. David se prepara para enfrentar a Goliat. 31 y 32. Saúl se entera de las osadas palabras de David. Y fíjense cómo se transforma esto. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl. Y él lo hizo venir. Pienso que Saúl dijo, pues no hay nadie, pues tráiganse al chamaco, ¿verdad? A ver si puede hacer algo. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Yo pienso que aquí Saúl como que dijo, chamaco, no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? O no sé. Date cuenta, o sea, aquí David sale bien valiente, ¿no? No está titubeando, él simplemente quiere derrotar a ese filisteo Goliat. Y date cuenta el versículo 33. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Date cuenta cómo lo ponen abajo a David. Dijo David, me enfrentaré a Goliat. Y Saúl dijo, no tienes ninguna posibilidad. Fíjate, estás flaco, ¿no? A lo mejor, no sé. Estás güero, ojos azules, pero estás flaco, ¿verdad? Eres solo un niño y él es un gigante que ha sido un guerrero desde su juventud. Y aquí vemos ese desprecio que tiene Saúl sobre David. Pero el versículo 34 dice, pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, ¿qué es lo que pasó? Yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se
se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. O sea, aquí está dando su historial, ¿no? Más o menos, para que sepa con quién está hablando Saúl, ¿no? El versículo 36 dice que su siervo ha matado tanto el león como el oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Y aquí viene y subraya esto, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Date cuenta aquí. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Ahora, me gusta el versículo 37, porque es una gran verdad, hermanos. Y creo que vemos aquí la humildad de David. Aquí dijo, el Señor que me ha librado de las garras, ¿verdad? Él pudo decir, bueno, pues usted sabe, yo maté a estos y estos, y pues yo fui, ¿no? No, él está dando crédito a quién, hermanos, al Señor. El Señor me ha librado. Y sabiendo que de la misma manera lo hará cuando se enfrente con este filisteo. ¿Y qué es lo que hizo David? Dice, bueno, vaya con Dios, ¿verdad? Ve. Ahora, vemos esta comparación también. Tanto David como Jesús, hermanos, ¿saben qué? Fueron fortalecidos por la experiencia. Nos damos cuenta, hermanos, que David se fortaleció mientras luchaba contra quienes, ese león del campo, ¿verdad? Esos animales salvajes. Cuando venció la tentación de Satanás, el león rugiente en el desierto, Jesús se fortaleció para la batalla, no en el valle de la, ¿verdad? Sino, ¿saben dónde? En el Calvario. ¿Te das cuenta? Es algo hermoso de poder nosotros comparar a David y a nuestro Señor Cristo Jesús en esta historia. Versículo 38 dice que Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se les había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. ¿Y qué es lo que hizo David? Se las quitó. Ya me imagino como cuando los niños se ponen la ropa de los papás, ¿no? Los zapatotes ahí. Andan en la casa con los zapatotes, ahí andan, ¿verdad? Contentos. Ya me imagino aquí David con todo ese equipaje, ¿no? De militar. Dijo, no puedo, eso es algo difícil, no estoy diestro para estas cosas. ¿Y qué es lo que hizo David? Se las quitó. Tal vez sintiéndose culpable por enviar a un niño a la batalla, pudiera pensar que Saúl le dio a David su armadura. ¿Sabes qué? Pues toma, llévate esto, a ver si te salvas al menos de un trancazo con estas cosas, ¿no? Pero vemos aquí que David se despojó de esta armadura. Y sabes que podemos compararla también, así como Jesús se despojó de sus poderes, de sus divinidades y habilidades piadosas para llegar aquí, a ser un hombre como nosotros, como nos dice Filipenses capítulo 2. Interesante, ¿no? Se despojó. Versículo 40 dice, y que tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo, ¿cuántas piedras, hermanos? 5 piedras lisas, y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Victoria de David vemos aquí y del pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David agarró 5 piedras? Una pregunta, la pregunta del año, ¿verdad? Muchos pastores hacen de estas 5 piedras quizás algo más temas, por ejemplo, certeza, ¿no? Y tantas cosas más. Pero viene esta pregunta interesante, ¿por qué 5 piedras? ¿Por qué no agarró solamente una? ¿Verdad? Pero podría deberse quizás
Ah, no. Quizás a que Goliat tenía 4 hermanos. Podría ser. Pero también podría deberse a que 5, y aquí estamos aprendiendo numerología, ¿verdad? 5 en la Biblia es el número de que de la gracia. Número de la gracia. Y David sabía que la victoria vendría no por quien era él o qué había hecho él, sino únicamente porque por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que podría hacer pensar en estas cosas. 41 vemos aquí, el filisteo vino y se fue acercando a David, con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido, ¿verdad? Bueno, al menos estaba guapetón, como están, ¿verdad? Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Date cuenta. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. O sea que los dos estaban ahí como bien tremendos, ¿no? Estaban al tú por tú. En México les dicen que andan de gallitos, ¿no? Pero están ahí, esta es la escena. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Interesante, ¿no? El versículo 46 te dice, entonces el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Date cuenta hasta dónde ha llegado David. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Wow, qué tremendo, ¿no? Y aquí vemos una vez más, hermanos, tanto como David, o tanto David como Jesús, vemos aquí que eran fuertes en la fe. Eran fuertes en la fe. Dijo David, el Señor os entregará hoy en mis manos. Vemos aquí, es lo que dijo David a oídos de Goliat y a sus compatriotas. ¿Y qué es lo que dijo, qué es lo que declaró Jesús? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Date cuenta. Es lo que declaró Jesús a oídos de los judíos y de sus discípulos en Juan capítulo 2, del 19 al 22. Y vemos aquí, hermanos, que la fe permanece en el corazón, pero ¿saben qué? Se confiesa o se derrama por la boca, como nos dice Romanos 10:10. Una cosa, hermanos, es creer en tu corazón en silencio y otra cosa es hacer una declaración pública. Tremendo, ¿no? Versículo 47 dice, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla de quién es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió, versículo 48, que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. O sea que no le tuvo miedo, ¿verdad? David metió la mano en su saco. Ahora, date cuenta aquí, ni siquiera David estaba listo, ¿verdad? Yo pienso, si yo fuera David, yo ya tendría mi piedra en la onda, ¿no? Porque tarde o temprano me agarra descuidado y sí me mata, ¿no? Pero aquí David todavía mete su mano, como dice aquí, en su saco, saca de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente.
La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Date cuenta aquí. Qué historia tan interesante. Cuando nosotros vemos y observamos más a detalle qué es lo que sucede con David y cómo lo golpeó con esa piedra. Algo interesante, y fíjense lo interesante de esta historia. Se dice que descubrimientos recientes indican que las armaduras filisteas se fabricaban de tal manera que los cascos tenían visores, o sea, tenía algo para proteger la cara. Pero David era tan pequeño que cuando Goliat levantó su visor para verlo, David aprovechó la ventana de oportunidad para hundirle la piedra en la frente. O sea que había un grado de dificultad. No era de que su cabeza estaba descubierta. Ese era ese grado de dificultad y vemos que esa piedra llegó al objetivo. Vemos en el versículo 50 que así venció David a este filisteo con una honda y una piedra. Hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Date cuenta, todavía ni siquiera la espada tenía ahí. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, ¿qué es lo que pasó? Huyeron. Se les acabó el campeón, ¿ah? Y dice el 52, y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Crón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino de Saraim, aún hasta Gad y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Date cuenta aquí. Ahora algo interesante, hermanos. Fíjense cómo es que esta derrota impulsa que los demás entonces peleen, ¿verdad? Una vez derrotado Goliat, dijo que aquí es donde nosotros vamos a participar de esta pelea, ¿no? Y yo siento que, no quiero decir adrenalina, pero creo que una vez habiendo vencido a ese Goliat, entonces todos comenzaron a pelear contra los filisteos. Y cuando estaba estudiando esto, hermanos, a veces se me vino a la mente cómo es que Josué fue un buen soldado y un caudillo que fue de las fuerzas especiales para empezar a combatir a los cananeos. Y él comenzó a pelear y fue duro, ¿verdad? Pero vemos que aún así todavía quedaron algunos lugares que Dios dijo que tenían que todavía continuar peleando, ¿verdad? Era necesario terminar con todos ellos. Y eso es lo que sucede también en nuestras vidas. Vemos cuando el enemigo cae, pero no quiere decir que realmente ya no tenemos que hacer nada, sino tenemos que todavía continuar peleando. La vida del cristiano es una constante batalla, hermanos. Y debemos de seguir peleando. Y vemos aquí, tanto David como Jesús arrebataron las armas del enemigo y las usaron contra ellas. Date cuenta aquí. David cortó la cabeza de Goliat con la propia espada de Goliat. Qué vergüenza para un soldado, ¿no? Y tal como Jesús, hermanos, liberó a los cautivos por medio de la cruz, como vemos en Efesios 4:8. Versículo 54 dice que entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Y vemos aquí también, tanto como David como Jesús consiguieron singularmente la victoria. Según las propias reglas de Goliat, un hombre obtendría la victoria para todo el ejército, ¿verdad? Como vimos en el versículo 9. Y según la palabra,
escucha esto, hermano, Jesús ganó la batalla por toda la humanidad, como vemos en Juan capítulo 12, versículo 32. Todo lo que los israelitas tenían que hacer, hermanos, era recoger el botín, y lo mismo ocurre con nosotros. Podemos esperar, escucha esto, podemos esperar que nuestras vidas sean bendecidas, que a nuestros hijos les vaya bien y que nuestras oraciones sean contestadas. Todo gracias a lo que Jesús hizo en nuestro nombre. Vemos aquí el versículo 55, cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por su vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Date cuenta, wow. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de su siervo Isaí, el de Belén. Ahora, habiendo David crecido desde el momento en que tocaba el arpa para Saúl, aquí vemos que Saúl ya no lo reconoce. Entonces aquí vemos que David se presenta como el hijo de Jesse, ¿verdad? O de Isaí. Un residente de Belén, sin saber que era un precursor del hijo que dejaría a su padre para nacer en Belén, para salvarnos de Goliat, de un enemigo que quería destruirnos. Y este es nuestro Señor Cristo Jesús. Y vemos aquí una historia interesante. ¿Y cómo surge David de todo esto? Y creo que podemos aprender lo que Dios es para nosotros. Dios es fiel. Así como David vio la mano de Dios cuando él estuvo peleando con esos animales feroces. Date cuenta que él también tenía esa fe y sabía que también de la misma manera el Señor lo iba a librar. No solamente a él, pero creo que a todo el pueblo de Israel, de las manos de los filisteos. Y creo que es bueno que nosotros podamos también, de la misma manera, entender algo interesante, que el Señor es el que entrega hoy en nuestras manos. Él pelea por nosotros. Y cuando tú ves en esos problemas que hay en tu vida, solo déjaselo al Señor. Date cuenta cuando cantamos levanto mis manos, cuando no tenga fuerza, cuando levanto mis manos, cuando ya no hay fuerza en mí, ¿verdad? Y es ahí cuando el Señor dice, bueno, muy bueno, porque es ahí cuando yo me voy a presentar ante ti. Y muchas veces sucede que esa es la única manera de poder nosotros decir, Señor, sabes que ya no sé qué hacer, ¿verdad? Cuando nosotros nos rendimos a Él y decir, Señor, sabes que haz tú la obra. Es ahí cuando nos damos cuenta que no es con nuestra capacidad, que no es lo que hay en nosotros, pero el Señor es el que hace las cosas por nosotros. Y vemos aquí, hermanos, que también de la misma manera, el desprecio que se le dio a David, y quizás también en nuestras vidas, somos despreciados, ¿verdad? O el enemigo te dices, ¿tú vas a hacer algo contra mí? ¿Y qué es lo que sucede? Viene ese temor en tu vida. Y no quieres pelear porque ves más grande el problema. Pero ve un poquito más alto y ve a Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios es más grande que tu problema. Y entonces vamos también a hacer lo mismo.
a cortarle la cabeza al enemigo. Padre, gracias, Señor, por esta historia interesante. Y Padre, a veces nos sentimos con ese temor ante el enemigo, Señor, cuando estamos en una batalla, en una pelea, Señor. Y viene este Goliat, esos problemas fuertes, y no sabemos qué hacer. Pero Padre, podemos aprender, Señor, en la vida de David, que tú te manifestaste en su vida anteriormente. Y Padre, vemos tu fidelidad también, Señor. Que así como tú lo sacaste de esos problemas graves, también lo ibas a sacar de ese problema. No había ninguna diferencia. Porque Padre, tratamos de un Dios de lo imposible. A veces vemos cosas que dices, wow, es imposible. No hay manera. Aquí se terminó todo. Pero Padre, sabemos, Señor, que contamos con un Dios de lo imposible. Y Padre, gracias, Señor, por esta historia. Y que ahora al momento de salir de este lugar, vamos a pelear así como David, enfrentándonos a nuestras batallas, Señor, diarias, sabiendo que ya tenemos victoria, porque tú ya ganaste esa victoria en la cruz. Y te damos gracias por ello, Señor. Padre, sé con cada una de las personas aquí, con mis hermanos, con las familias, si hay problemas dentro de ellas, Señor. Padre, sé con ellos, manifiéstate. Padre, dales ánimo, Señor, que ellos puedan enfrentar sus situaciones, no solos, pero contigo, Señor. Padre, gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.